Ya, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Les saluda la licenciada María Ingrid Tantaruna Díaz, gerente general de Cinco Ingenio. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante llamado encuadre diagnóstico, anamnesis, estructura y importancia, que va a estar a cargo de nuestra magíster Ethel Camarena Jorge, en la cual le voy a dar pase para que pueda iniciar el curso. Ethel. Buenas noches. Gracias, María, por el pase. El día de hoy vamos a iniciar nuestra ponencia con el tema de encuadre diagnóstico, anamnesis, estructura e importancia. Quien les habla es la magíster Ethel Camarena Jorge. Es un gusto estar otra vez con ustedes para poder dialogar sobre este tema. Entonces, pasamos a ver primero un videíto que nos va a ayudar bastante. A ver, Mari, ¿podemos pasar el videíto? Ya, perfecto. Que nos va a ayudar a visualizar bastante sobre el tema. Ya, vamos a poner. Usted me avisa. ¿Escucha? ¿Se ve? Sí se ve, sí se escucha. Bienvenidas. ¿Cómo les llegaron fácil? No se perdieron. Sí, con las restricciones. Bueno, como les había dicho, bien, pues parece que puedes estar tranquila. Conmigo. Mi nombre es Melissa. Me pueden llamar de esta manera. Me pueden llamar como ustedes lo quieran. Me gustaría que me digan cómo quisieran que yo me apoye a ustedes. Cuéntenme, ustedes consideran sí, ok. Bueno, para aclarar un poquito, si los psicólogos justamente personas, aquí en psicoterapia, bueno, mi trabajo no es decirles qué es lo que ustedes tienen que hacer, sino de alguna manera ayudarles a que ustedes puedan ver aspectos que no veían antes y que así puedan tomar mejores decisiones en su vida que les den a sentirse mejor. Y tal vez resolver algún problema que estén teniendo. ¿Sí? El enfoque que yo manejo es un enfoque sistémico familiar. Esto quiere decir que trabajamos con la familia, con todo el sistema del cuerpo humano. Cuando algo le pasa a un órgano, a una parte del cuerpo, la otra se ve afectada. Entonces, lo mismo funciona. Cuando a alguien le pasa algo, esto se ve afectado. Miembros específicos. Entonces, la idea aquí es ver cómo cada uno de ustedes, de su familia, aporta tanto a la problemática que puede haber, pero también a la solución. ¿Ya? ¿Tienen alguna inquietud tal vez de esto? ¿No? Más o menos cuánto tiempo duraría las sesiones o cómo lo terminamos. Está bien. Bueno, dependerá mucho del motivo por el cual ustedes están aquí y cómo va avanzando. Por lo general, nosotros nos veíamos una vez por semana, de acuerdo al horario que estamos. Y sería, dependiendo del entendimiento, cómo vaya avanzando la terapia, seguirá funcionando así. Y también de es algo que va a como te había digo,
experiencia. ¿Ya? En este momento yo les voy a hacer que realicen algunos gráficos de ustedes, un sentimiento para ellos, ¿verdad? Entonces yo les voy a ir explicando todo lo que hemos conversado en estas reglas, digamos, para que ustedes tengan un conocimiento más claro, lo puedan revisar, lo puedan firmar, se llevan una copia y que es súper importante que ustedes sepan que en este lugar, mientras estén en este encuentro, mientras estén conmigo, todo lo que ustedes comparten aquí se va a quedar aquí. ¿Sí? Es un espacio en el que va a procurar siempre la confianza, la honestidad y el respeto. No vamos a permitir ningún tipo de faltas de respeto, sean verbales o físicas. ¿Sí? Es muy importante que ustedes vengan aquí a hablar y también dispuestos a escuchar lo que nosotros vamos a decir. ¿Ya? Les voy a dar los documentos políticos para que ustedes puedan revisar. Algo importante también que tienen que tener en cuenta, como les decía antes de la confidencialidad, hay algunos momentos en los que esta confidencialidad se debe abierta y es en algún momento tal vez que puedan ustedes estar en peligro, sea peligro de cometer algún acto en contra suyo, de otro, de alguna institución legal, de algún informe o algo. En estos casos, entonces, yo me veo en la obligación de ¿sí? Les voy a notificar y les notificaría, por supuesto, siempre que ustedes estén de acuerdo y al tanto, yo les tengo que informar. Les voy a dar los documentos que les dije para que les avisen y me avisan si tienen alguna inquietud. Uno, acción. Ok, sí, estamos de acuerdo. Listo, de acuerdo. ¿Tienen alguna inquietud de algo que hayan dicho aquí? ¿Tienen alguna? No, aparte de eso, tienen también los papás de decisiones. Excelente. Bueno, como les había explicado antes, es muy importante que manejo las decisiones de la psicoterapia, hacer un trabajo en conjunto. Entonces, sí, posiblemente en alguna ocasión podría venir el tema en sola, con toda la familia, o con su esposo. Eso va a depender de qué familia, por tanto, en algunas ocasiones, después de cada sesión, yo les voy a enviar tareas. No es una tarea académica de los estudios, sino es un ejercicio que va a tener relevancia con lo que hicimos en la sesión y con lo que queremos lograr en el proceso. Puede ser una lectura, puede ser una película, puede ser una despedida, como puede ser una carta de familia, son tareas de ese tipo. ¿Ya? Siempre yo les voy a consultar y será una prueba de comunicación. Otro asunto importante es, yo iré tomando notas, más que todo esto me ayuda a partir de procesos que necesita para su proceso. No quiere decir que se pueden a veces sentir intimidados y les digo esto, no quiere decir que eso por ejemplo voy a No quiere decir que desde ahí empiezas, no hay ningún problema. ¿Qué estaba diciendo? No quiere decir que en ningún momento les vaya a juzgar. Ya, ok. Es lo corto. Hoy ya no hace falta decir que no, pues sí, ya no. Solo sí, no los apuntes. Entonces en los apuntes hay que ponerlos. Ya. Va. Okay. Bueno, entonces, si no tienen ninguna inquietud, podríamos empezar. Cuéntenme qué es lo que les trae el día de hoy. Últimamente, recibiendo llamadas de information por problemas de atención, de distraída. Y nos han pedido que vayan y necesitamos, por la parte de la estudiantes, quisiéramos llegar al fondo de
ya no creo en puede decirlo como como que te enseño entre ellos. No sé, eso me está por registrarse. Ya te distrae, estás pensando en tal vez esto es algo que está muy presente. Yo me entendí que es importante que para un taxista y no puedo venir. Cuéntame un poco eso. Bueno, él siempre está trabajando y su trabajo es su prioridad, no siempre será que siempre soy yo la que tengo que estar al frente de las cosas de él. Y hoy no puedo, y frente a esta situación de que tu esposo siempre tienes la carga de sobrellevar me sorprende un poco que la familia abierta no pensé que siempre era verte, ni siquiera siento que conoce. Me sorprende que ella lo reciba. Y ahora que sabes que ella lo recibe, aparte del shock, creo que siento que es algo que tenemos que conversar con la familia. Tengo que decirlo de todo. Espero que haya una reacción positiva y aceptarse. Si tu papá estuviera aquí, ¿qué crees que diría en este momento? ¿Ya está, Ethel? Sí. Puedes compartir las diapositivas ya. Uh-huh. Ya. Un momentito. La diapositiva se esconde. Ya, ahora sí. ¿Se ve? Sí, Ya, ya está. Sí, ahora empezamos. sí. Ya. Bien, señores participantes, el día de hoy vamos a hablar sobre el encuadre diagnóstico, anamnesis, estructura e importancia. Como hemos estado viendo en el video, cómo es una entrevista y cómo se realiza el encuadre, ahí la psicóloga se ha presentado como se debe hacer cuando llega un paciente, presentarse e identificarse quién es la persona que él va a atender, qué actitudes y qué puntos importantes hay que explicar al paciente para evitar futuros problemas con las personas que atendemos, sean pacientes, clientes, examinados. Hablemos sobre el encuadre.
¿Qué es el encuadre? Lo que se debe de realizar cuando llega un paciente a la consulta. El encuadre, el primer día de terapia, el primer día de la entrevista, debemos explicar a nuestro paciente cuál es nuestra forma de trabajar, los diferentes elementos que estructuran la relación terapéutica, para que puedan producirse cambios internos que viene buscando la persona, el examinado. El encuadre psicológico es el mantenimiento de ciertas variables importantes a detallar, como es explicar en qué horario voy a atenderle al paciente, cuál es el lugar donde va a ser atendido, en qué consultorio, para que no esté buscando al paciente, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos puntos que uno va a detallar es importante para la persona que viene a la consulta. Y no haya cambios o no haya problemas futuros, ¿no? ¿Qué más podemos decir del encuadre? Se hace referencia, se trata de fijar algunas variables importantes, como les he mencionado, que incluyen el trabajo psicológico o en cualquier otro tipo de trabajo también, ¿no? También dentro de los horarios, el lugar, hay que ver también el tiempo que se le va a dar al paciente, que se le va a atender, y los honorarios, cuánto cuesta, ¿no? Entonces, y así nos evitamos problemas porque a veces piensan, me ha sucedido que a veces piensan que lo que va a pagar la primera vez es para todas las sesiones. Entonces, explicarle o cómo hacen el trabajo. Cada sesión le cuesta tanto. O le voy a cobrar todo por todas las sesiones, pero hay que explicarle para que el paciente entienda bien, ¿no? Sabemos que los pagos es diferente que le cobremos en un hospital o en un centro de salud, es diferente a que lo que yo le voy a cobrar en una consulta privada, ¿no? Entonces, pero explicarle. ¿Qué se le encuadra entonces? Nos dice que se va a desarrollar el vínculo y el trabajo del paciente y el psicólogo o el terapeuta. Otra forma que podríamos describirlo, que son normas de trabajo que se establece para llevar a cabo el trabajo terapéutico, ¿no? Por tanto, todo aquello que salte o infrinja estas normas será interpretable, ¿no? Entonces, si no hacemos énfasis al encuadre, el paciente lo va a tomar por entendido, ¿ya? Y no, hay que realizar bien ese encuadre, ¿no? Hay que evitar futuros problemas. Hay que, a la hora de explicar el encuadre, hay que verbalizar bien, detenidamente y claro. El encuadre establece el terapeuta para el encuentro con cada paciente. Tiene como función delimitar el establecimiento de unas normas que permite que el paciente se encuentre contenido dentro de un tiempo, dentro de un lugar, dentro de cuántas sesiones se le va a atender, en qué consisten las sesiones, los horarios, ¿no? Entonces el encuadre va a favorecer evitar transferencias con los pacientes, evitar conflictos, porque también a veces hay pacientes con mucho conflicto que llegan a la consulta. El encuadre, como ustedes se dan cuenta, son condiciones constantes. En alguna oportunidad también el paciente no me ha entendido bien el encuadre en la primera sesión. Si no ha entendido, es importante volverle a recalcar en la segunda sesión, porque a veces, ¿cómo me doy cuenta que no he entendido? Por la forma como me pregunta, o sobre el horario, o sobre el pago. Pensé que era todo, me dice que era un solo pago. Entonces volverle a recalcar para evitar futuros problemas, ¿no?
Entonces, nos dice las técnicas ericksonianas que el encuadre va a servir para evitarnos, ¿no? Y sobre todo, más bien, se va a convertir en estrategias importantes entre el terapeuta y el psicólogo. ¿Cuáles son las variables del encuadre? Kerman en el 2008 nos dice que es una serie de variables al encuadre y delimitar que permita un adecuado desarrollo de la evaluación, del diagnóstico y del proceso terapéutico. ¿Qué significa? Nos está explicando Kerman, si nosotros desde el inicio hacemos un buen encuadre, todo lo demás que viene, todas las actividades demás que vienen, las evaluaciones, el diagnóstico, los procesos terapéuticos, van a fluir con el paciente. No va a haber dificultades, no se va a poder avanzar y evitarnos problemas. En las consultas se ha visto que los pacientes tienen dificultades y no se ha hecho no se ha hecho un buen encuadre. Quieren cambiarse de psicólogo, ¿no? Entonces hay que aclararles bien. Entonces, contrato, honorarios, horarios, en espacio donde se va a llevar a cabo las sesiones, tipo de enfoque que se va a utilizar, duración de la terapia, posibles tratamientos paralelos, porque a veces le puedo decir al paciente, usted saque cita en el servicio de psiquiatría, pero también le voy a dar cita acá en el servicio de psicología. Avanzamos por los dos lados. Claro, en diferentes días para que no se le complique. Pero también hay pacientes que me han dicho, no, por favor, véame en el mismo día donde el psiquiatra me está atendiendo. Si es posible, se toma en cuenta, sin alterar y saber que vas a poder realizarlo para no tener dificultades. También hay que explicarle que en cada sesión se les va a dejar tareas para que los puedan cumplir y avanzar con el tratamiento. Me ha sucedido que cuando le dejo tareas al paciente, dejan de venir. ¿Por qué es eso? ¿Por qué dejan de venir? Porque en realidad el paciente no se compromete con la terapia, con la sesión. Solamente quieren venir a escuchar y no querer cambiar. Entonces, no hay un compromiso por parte del paciente, entonces va a haber dificultades, se le explica. No se le explica lo que se le va a dejar, así como ellos piden una atención, ayúdeme, cámbieme, ayúdeme a modificar, pues también se le dice que esas personas tienen que trabajar juntamente con el psicólogo. Y por último, en el encuadre, ganamos lo que es hacer el buen rapport con el paciente. Para eso hay que utilizar buena entonación, llegar al paciente, explicarle bien todo lo que se va a realizar. ¿Por qué es importante el encuadre en psicoterapia? En psicoterapia. Hacer un buen encuadre es fundamental para el desarrollo de la terapia, ya que está poniendo las bases del comienzo de un trabajo analítico, ya sea un psicoanálisis, al uso de como un psicoterapeuta, el paciente necesita saber el contenido de la terapia. Necesita saber cómo es el funcionamiento y cuáles son las reglas básicas para adaptarse. Como lo que les estaba explicando. Yo le explico lo que vamos a realizar para cambiar ciertas actitudes en ella. Le pido tareitas que son sencillas, a veces parecieran sencillas, pero a veces en realidad es un poco complicado cuando el paciente no quiere cambiar. Ahí es el problema. Pero de lo contrario, el paciente entra, sigue las reglas que le va a ayudar al cambio en su personalidad. Entonces se va a adaptar a estas situaciones
y va a cumplir. En alguna oportunidad ha regresado el paciente y me dijo que no lo ha hecho, que no ha hecho. Hay que reforzarle para que en la próxima sesión tiene que continuar. Hay que explicarle por qué es importante que lo realice, porque de lo contrario es como si solamente el terapeuta avanza y el paciente no, entonces no se va a ver cambios en el paciente. Hay que explicarle eso al examinado. Bueno, los elementos en el encuadre ya hemos visto que es importante, cuáles son importantes, y decirle algo que es importante, que lleguen a su hora puntual, que sean puntuales, porque tras de ese paciente hay otros pacientes, y entonces te cambia totalmente tu horario. Tener en cuenta en el encuadre el lugar físico, duración, frecuencias, cuántas sesiones son por semana o una vez a la semana, los honorarios y cuál es el objetivo y el rol de profesional. También hablemos sobre el tiempo de sesión. Aquí, dependiendo de la orientación de cada uno, el tiempo puede ser variable o fijo. ¿Cómo así? Puede ser fijo que todas las semanas le voy a atender en el mismo día, en el mismo horario. O puede ser también que le explique que esta semana le voy a atender en tal día, pero la próxima no. Cosa que así el paciente está preparado y no se haga difícil para él, porque también pensemos que esa otra persona también trabaja, tiene que pedir permiso, tiene otras responsabilidades. Hay que explicar el tiempo que dura la sesión para que tome en cuenta si es que tiene que pedir o realizar otra actividad. Por último, también hay que señalar el tiempo de duración, que son aproximadamente 45 minutos a 50. Si el tiempo de la sesión es variable, también se le va explicando, porque a veces, ¿qué sucede? Que en algunas sesiones se me ha pasado hasta 1 hora por la cantidad de pruebas que tengo que evaluarle según el motivo, ¿no? Entonces, a veces hay que tomar en cuenta un poco más. La forma de pago, que es otro punto importante, ¿no? Eh, depende. He visto que hay psicólogos que hacen un paquete total y lo tienen que pagar todo, ¿no? A ver, por decir ejemplo, en mi caso, hay trabajos en que yo solicito al paciente, según el trabajo, que se realice el pago total. ¿Cuándo y por qué? Les explico. Por decir, cuando hago estas evaluaciones para que presenten a la fiscalía, informes por juicios, a ver qué más por juicios, sobre todo esos, solicito que el pago sea total. ¿Por qué? Porque ya en una oportunidad me ha sucedido que le he cobrado por sesiones o le he cobrado una parte, la entrevista y la evaluación. Y le cobré tanto. Y le dije, bueno, y tanto es el informe psicológico ya entregado en físico. Me pagó lo que es la entrevista, las evaluaciones. Y me dijo, y me lo hace el informe. Yo, ¿cuándo me cita? Y le cito dentro de 5 días. Y me hace el informe. Y yo, pues, me dedico y hago el informe. Es un trabajo bien tedioso. Y el paciente nunca llegó. Nunca llegó a recoger su informe. Entonces sentí que mi trabajo, mi tiempo y todo lo que genera al realizar un informe implicó bastante desgaste, bastante trabajoso y en vano porque nunca regresó, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que mi trabajo, ese tipo de trabajo no puede ser. Aparte de que ustedes saben, hacer un informe por juicio, por fiscalía, es un poco delicado y demanda de tiempo.
no solo de tiempo, demanda de que tienes que tener buena concentración. A partir de ahí, yo solicito que ese pago se dé completo, total. El primer día le explico, para eso se hace el encuadre. Mire, señor, su trabajo consiste, como usted va a presentar, ahora mismo, ejemplo, ahora mismo tengo un paciente en consulta que ha venido una señora con su hija de 6 años. Refiere que a su hija ha sido supuestamente violada o abusada por una persona en Chile. Ellos vivían en Chile. Y ella se ha escapado, pero previamente antes la ha evaluado una psicóloga en Chile. Y se ha ido a su país, ella es de Israel. Se ha ido a España e Israel y ha regresado a Perú. Entonces ella solicita, no quiere regresar a Chile porque tiene temor de esta persona y solicita, está presentando un juicio para su niña por supuestamente haber sido violada. Solicita un informe. Ahí yo le explico en qué consiste todo el trabajo. En realidad, con este tipo de pacientes necesito más de una sesión, más de 2, 3 sesiones, por lo menos unas 5 o 6. Le explico todo lo que le va a costar, cuánto le va a costar, también el informe y el pago total. Y entonces ya, como le he explicado en qué consiste en la primera en la entrevista, 2 sesiones de evaluación, 2 o 3 sesiones más de terapia para la niña para poder realizar el informe y el mismo informe en físico. Todo eso le cuesta tanto. Entonces la señora decide, acepta o no acepta, ¿no? Y entonces, pero ya sabe todo en qué consiste mi trabajo y sabe que le voy a trabajar pronto, rápido, porque yo le he explicado que lo voy a hacer así. Y entonces ella ve si el pago que le estoy solicitando le conviene o no le conviene. Cosa que así no trabajo en vano y realizo el informe, que es bien tedioso, y no regresa a la paciente. Hay otros tipos de informes. Por decir, el informe de orientación vocacional es un poco más simple que este informe que les he mencionado, pero también consiste en varias sesiones porque tengo que, no mucho que digamos, pero tengo que elaborar bien el informe. Antes de elaborar tengo que evaluar bien el informe, evaluar las pruebas, hacer la entrevista, la observación y también yo solicito, ahí sí todavía puede ser que le explique, que le diga, bueno señor, le voy a evaluar, hasta ahí es el pago que usted tiene que hacer sesión por sesión. En la última sesión, le voy a solicitar que haga el pago del informe psicológico antes que yo lo realice. Porque recuerden que les dije que en muchas oportunidades el paciente ya no regresa por el informe y te ha hecho trabajar. Entonces yo pido el pago en la última sesión, pido el pago del informe para poder elaborarlo. ¿Ok? Entonces son formas que lo he practicado por la experiencia que he tenido. Método de trabajo. En este momento también se puede explicar cómo es el método del trabajo terapeuta, aspectos importantes y básicos como la confidencialidad, que es lo que se espera del paciente, cada profesional con su propio estilo y en función a su orientación. Todo esto, hemos hablado del encuadre para que ustedes vean lo importante que es aclarar hasta lo último que les he dicho, por qué motivo. Porque para mí es importante, antes de revisar el informe, el pago total. Me evito de problemas, me evito de trabajos en vanos, porque recuerden que no solo tengo un paciente, tengo que hacer el informe de otros pacientes más. Ahora vamos a hablar sobre la anamnesis, que es un punto importante a la hora de atender a los pacientes. ¿Qué es la anamnesis? Con las voces griegos, anamnesis significa en recuerdo.
¿no? Recordar. Ana es sobre, contra, como en nesis, memoria, acción. Entonces, traer a la mente recuerdos de eventos pasados en nuestra vida. Pues conjunto de datos que se van a recoger de la historia clínica de un paciente, ¿no? De toda su vida. ¿Para qué? Con el objetivo de realizar un diagnóstico, luego de haber escuchado todo en referencia al paciente. Se trata de la primera etapa del proceso diagnóstico. Esto es importante, imprescindible para que el psicólogo sea capaz de comprender la situación vital del individuo, su problema y la forma que le está afectando por acontecimientos de su historia personal, ¿no? Puede ser de etapas muy tempranas de su vida. ¿Qué nos dice Rotondo? Rotondo, vamos a citar a Rotondo en 1979. Nos habla que él considera la historia clínica como la anamnesis, en el cual se acentúan ciertos aspectos, como la enfermedad actual o los antecedentes personales de la persona, familiares también entra importante, antecedentes familiares, con el sentido de una mayor comprensión biográfica, la presencia de factores precipitantes y desencadenantes, la importancia de las etapas evolutivas de la vida, las relaciones interpersonales, el estilo de vida, los accidentes patológicos, si es que hubiera habido sufridos en la conciencia y actitud de las manifestaciones psicopatológicas padecidas. Eso nos dice Rotondo. Hablemos acá. Ven. ¿Qué nos dice Seguín en 1951? Explica la anamnesis psicosomática como la reunión de datos subjetivos relativos a un paciente que comprenden antecedentes familiares, también personales, experiencias y en particular recuerdos que se usan para analizar su situación clínica. Entonces ya sabemos que la anamnesis es la recopilación de datos sobre el paciente para poder construir una historia personal y situar sus síntomas en la dinámica de la evolución individual. Desde el punto de vista del paciente, puede referirse a la traída a la memoria de las ideas, de los objetos o hechos olvidados. Un recordar, es un recordar de hechos importantes en la vida del paciente. Recordemos que en muchas oportunidades el paciente como que se ha olvidado o quisiera olvidarse, pero cuando con las preguntas que nosotros le hacemos, va a recordar aspectos importantes. ¿Qué nos dice Vallejo? Vallejo, citado en Becerra en el 2008, nos dice, la anamnesis significa interrogar, interrogatorio. Después de la entrevista clínica, el médico debe recoger de forma sistemática los datos que le permitan elaborar una patología del paciente. La anamnesis es parte de la historia clínica. Aquí tenemos a dos grandes autores. Tenemos a Seguín y tenemos a Rotondo. En su estructura de la anamnesis, ¿qué nos dice? Dice Seguín, toma en cuenta en la anamnesis, toma en cuenta tomar los datos de filiación y el problema actual. Realza la importancia de la familia. Sin embargo, para Rotondo nos dice, inicia en la estructura de la anamnesis la enfermedad actual, lo que el paciente hoy está padeciendo. Nada más. De él, del mismo paciente. En cambio, acá, Seguín nos dice el problema actual y la importancia de la familia. Bueno, acá dos personas dialogando
estableciendo durante la anamnesis se han reunido información diversa, siendo fundamental que aparezca reflejadas en determinados aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales e importantes en una anamnesis? Primero, la primera etapa es la identificación, que el paciente se identifique. Entonces, el psicólogo va a hacer preguntas sobre su vida del paciente, como sus nombres, cuántos nombres tiene, sus apellidos, edad, sexo, qué aspectos importantes, estado civil es importante, religión, grado de instrucción, todos estos aspectos son importantes. Hasta el grado de instrucción es importante porque quiero saber con quién yo estoy relacionando, a quién estoy atendiendo para poder comprender. 2, el motivo de consulta. Aunque puede resultar obvio el motivo por el cual el sujeto acude a consulta, que le produce una problemática o la demanda que quiere realizar, es una de las informaciones importantes a obtener también en la información, en la anamnesis, ¿no? El problema actual, que explique la problemática, ¿no? ¿Por qué motivo está llegando? ¿Por qué motivo desea que le atienda? Tenemos aquí 3, la historia de la problemática. La historia de la problemática actual. El motivo de la consulta, que es un conjunto primordial para comprender enteramente la situación. El psicólogo o el profesional que realiza la anamnesis precisa conocer cómo y cuándo ha aparecido en la vida del paciente, en qué situación, en qué situaciones aparece, qué causas considera el sujeto que ha provocado lo que está padeciendo ahora, ¿no? ¿Qué síntomas padece y cuáles les parecen más relevantes, más importantes, ¿no? Ellos van a identificar. ¿Por qué ellos? Porque ellos están padeciendo del problema, de lo que les sucede. Ellos te van a explicar, pero muchas veces también el psicólogo tiene que hacer preguntas. Tiene que realizarles ciertos, porque a veces hay pacientes en que no te comunican, no te explican en su totalidad. Para eso está el psicólogo, para preguntar por qué, ante qué situaciones se presenta. No. Otro punto importante es la afectación en la vida habitual. Estos problemas que tú estás pasando, ante qué situaciones te provoca, ante qué personas, cuándo, cómo es la forma que se da. Las problemáticas presentadas por los sujetos tienen un efecto en la vida cotidiana, generalmente produciendo una disminución en su calidad de vida de las personas, ¿no? En sus relaciones sociales, interpersonales, en sus labores, en su familia. Conocer esta información puede ayudar a encaminar el tipo de estrategias a emplear. Eso nos va a ayudar para ver qué es lo que hacemos con el paciente. Dirigiéndonos a objetivos terapéuticos, a la resolución de los problemas que está presentando. También tenemos que realizar lo que es el historial, la historia psicosocial. Acá en la historia psicosocial vamos a ver a esta persona que estamos atendiendo, este individuo que acude a consulta, suele estar muy vinculada a la aparición de determinados fenómenos o problemas. El tipo de educación que ha recibido. El proceso de socialización de la persona. O los eventos que le han marcado o configurado su personalidad.
quienes estuvieron presentes en su etapa temprana, quienes no estuvieron presentes. Eso va a ayudar bastante para que el psicólogo pueda realizar una buena terapia. Los elementos que el propio individuo asocia con el inicio o con el mantenimiento de un problema que puede ser de gran utilidad. Ahí también vamos a ver nosotros qué personas fueron importantes en esa etapa en la persona y quienes no estuvieron, no presentes. Antecedentes familiares y situación familiar. Conocer la presencia o ausencia de antecedentes familiares de un problema como a esta estructura puede permitir afinar el diagnóstico o establecer las estrategias de intervención. Relevante para observar factores de riesgo, efectos o causas de determinados problemas. No lo que les estaba comentando. Escuchando yo al paciente, me voy a dar cuenta cómo, por qué es su comportamiento así, quiénes ayudaron a formar su personalidad, con quién contaba él en ese momento. Expectativas respecto a los resultados de la intervención. Expectativas. ¿Qué espera el paciente que suceda? La presencia de motivación para seguir un tratamiento. ¿Y qué considera que pueda o no lograr con la ayuda profesional? También permitirá ver la visión del usuario con respecto a su propio futuro y la existencia de sesgos cognitivos que infra o sobrevaloren lo que en el tratamiento pueda lograr. Expectativas poco realistas o provocar una profecía autocumplida, pudiéndose trabajar en la propia terapia estas cuestiones. Bueno, nos va a ayudar bastante a los psicólogos ver todos estos antecedentes de las personas, que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico, nos va a ayudar a ver qué tipo de terapia va para este paciente, ¿no? ¿Qué visión tenemos nosotros, ¿no? Sobre este paciente. A ver, le vemos qué tipo de pronóstico según su accionar de cada sesión. Ahí nos vamos dando cuenta nosotros en el paciente. ¿Qué otro punto importante debemos tomar en cuenta? Una anamnesis demasiado exhaustiva o grande, digamos, o extensa, puede resultar aversiva para la persona examinada, pudiendo sentirse incómodo, fatigado también, o ya no quiere regresar a la consulta. Incluso puede abandonar las sesiones. No hemos de olvidar que estamos ante un primer paso en el proceso de diagnóstico. Necesitamos el establecimiento de una buena relación terapéutica, con el fin de maximizar la adquisición de la información. La información obtenida durante la anamnesis no tiene por qué ser inmodificable. La anamnesis o recolección de información no puede hacerse de forma indiscriminada. Ha de tener en cuenta que el paciente debe tener derecho y conservar su intimidad. Vamos a ver acá un modelo de anamnesis. ¿Cuáles son los puntos importantes, según Rotondo, que debemos examinar en una persona? Nos dice, hay que ver la enfermedad actual. Hay que explorar bien la enfermedad actual que está padeciendo. Hay que realizar una historia personal. Dentro de la historia personal hay que tomar en cuenta ciertos aspectos importantes, como son el desarrollo inicial, educación, ocupación,
historia psicosexual, historia marital o del compromiso, historia de la recreación y de la vida social, qué hábitos tenía, qué religión, servicio militar, movilidad e instalación, delincuencia o récord policial, enfermedades que ha padecido, personalidad. En historia familiar hay que ver las generalidades, parientes paternos, también hay que tomar en cuenta los pacientes maternos, sus padres, si hubo padrastro, si hubo madrastra, cómo fue el comportamiento, la actitud, cómo visualiza el paciente, si hubo hermanos y hermanas, historia del hogar. Aquí hay otro modelo a seguir de la anamnesis psicológica. Son estos puntos importantes que tomamos en cuenta: datos de filiación, motivo de consulta, problema actual, la historia personal y puntos importantes dentro de la historia personal: prenatal, perinatal, postnatal, desarrollo del lenguaje, historia alimentaria, hábitos urinarios o fecales, sueños y adolescencia. Historia familiar del padre, de la madre y de los hermanos. Educación, trabajo, antecedentes y enfermedades, vida sexual, hábitos e intereses, actitud con la familia, aspecto de vivienda y conclusiones. Todos estos aspectos son importantes. ¿Ve? Ahí tenemos que explorar lo que es de la persona, los antecedentes, desde la historia prenatal. Ahí se le va preguntando, porque las personas solemos preguntar a nuestros padres: ¿cómo fue mi nacimiento? ¿Cuándo nací? ¿En dónde nací? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quiénes no estuvieron presentes? ¿Nací rápido? ¿Demoré en nacer? ¿Con cuántos kilos? ¿Cuánto medía? ¿Tenía alguna enfermedad? Son aspectos importantes, ¿no? El mismo nacimiento, cómo se desarrolló el nacimiento. ¿Fue normal? ¿Fue por parto, por cesárea? ¿Hubo problemas? ¿No? Entonces, todos estos importantes, nosotros hemos preguntado a nuestros padres. Entonces, las personas recuerdan. A pesar de ello, a veces se escapan algunos datos importantes. ¿Cuándo caminé? ¿Cuándo controlé mi esfínter? ¿Cuándo fijé la cabeza? ¿Cuándo he gateado? ¿Cuándo que empecé a dar mis primeros pasos? ¿Demoré o no demoré? La evolución del lenguaje. ¿Cuándo aprendí a dar mis primeras palabras? ¿A quién mencioné primero? Son detalles importantes, ¿no? Luego, también vamos a ver el desenvolvimiento escolar. El desenvolvimiento escolar, ¿cómo fue? ¿Cuándo empecé a estudiar? Le dicen kinder, creo. Kinder. Hice inicial 3, 4, 5. O no realicé. ¿Fui buen alumno o mal alumno? ¿Cuándo inicié la primaria? ¿Cuántos años tenía cuando lo inicié? ¿Cómo fue mi desenvolvimiento escolar? Entonces, siempre los padres nos han comentado, nos han contado, ¿no? Sí, eras un chico juguetón, eh, hiperactivo, o sacabas buenas notas, traías diplomas todos los años, o nunca traías. No, en el desenvolvimiento social, eras un chico amiguero, muchos amigos,
conversabas con todos o no tenías amigos. Entonces, interactuabas, no interactuabas, tenías dificultad. Todo eso vamos a hacer preguntas. La historia psicosexual y vida marital. Aquí también es un poquito, a veces un poco difícil preguntar, sobre todo a las pacientes femeninas. Es recordar su vida. Hay pacientes, recuerden que hay pacientes que no les gusta comentar esta parte de su vida. Sin embargo, hay pacientes que sí, te lo comentan de manera muy natural. No, es más fácil saber. Te comentan también si hubo problemas, dificultades. No, es la historia psicosexual y vida marital. Aquí incluye curiosidad sexual en la infancia. Miren, desde la infancia hay que preguntar, la adolescencia, si hubo juegos sexuales, actitud de los padres hacia el sexo, actividad sexual adolescente, adulta o noviazgo. Hubo relaciones amorosas, matrimonio, forma de relacionarse con la pareja, si fue sumisa, si hubo violencia por parte de quién, golpes, dominio, dependencia, edad en que contrajo el matrimonio, satisfacciones o insatisfacciones en la persona. Aquí fue satisfactorio tu vida marital, tu vida de esposos, hubo ansiedad sexual, si son varios matrimonios, edad en que se efectuaron, a qué edad y la forma en que se desarrolló, porque a veces hay personas que han tenido más de una relación de convivencia, ¿no? También hay que desarrollar los antecedentes familiares de las personas, de cada uno de ellos, de la familia que implica su familia, de hermanos y padres. Datos de la madre, hay que ver cómo ha sido su vida, su vivencia de la madre. Igual del padre, cómo es que se desarrolló, por qué el padre es así, por qué tiene estas actitudes, por qué la madre tiene estas actitudes, cómo, de dónde aprendió, cómo se desarrolló, o si han fallecido, ¿no? ¿Ante qué situación? Y cómo fue para la paciente el fallecimiento de cada uno de ellos, si es que hubiese fallecido, qué significó. Hay pacientes en que de repente te van a decir falleció, otros van a hacer que sea muy significativo. Anotar las causas de las muertes, fechas, reacción del paciente ante este suceso. Ocupación de cada uno de los padres. Estado físico y mental, rasgos de personalidad, cómo fueron los padres. La relación que el paciente tiene con sus padres. Recordemos que muchas veces las personas no hay buenas relaciones con la figura materna o con la figura paterna. ¿Mm? Hay personas que son un poco más alejados a ellos. O que se tuvo más problemas con cierta figura. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene más problemas? ¿Qué es lo que no le gustó? ¿No? Relación del paciente con ambas figuras. Averiguar si la figura de autoridad, ¿quién? Porque no siempre es el padre, puede ser también la madre. El rol de cada uno de ellos dentro de la figura familiar. La relación con los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay? ¿Con quién se lleva mejor? ¿Por qué? Y con quién no se lleva mejor. ¿Por qué? Edades en orden cronológico. Estado civil.
ocupaciones, enfermedades importantes, si es que lo hubo. Los rasgos de su personalidad. Si hay hermanos fallecidos, también es importante. ¿Qué significó para ellos estos hermanos que fallecieron? ¿O fue un hermano más? Incluyendo la fecha y causa de la muerte. La relación con ellos durante la infancia y la relación que tienen actualmente. Alessandro. Dime. Especificar cualquier antecedente familiar importante si hubiera. Esto nos va a ayudar bastante a relacionar por qué los problemas que tiene ahora no puede mejorar, no puede salir. ¿Qué sucedió? Y también puede ser que haya problemas de origen genético. Es importante. Problemas de tipo hereditario, congénito. Por decir ejemplo, acá, voy a parar unos minutos. En la consulta tengo muchos pacientes con problemas de trastorno depresivo. Siempre observo que mucha gente padece de problemas depresivos. Y bueno, los problemas depresivos lamentablemente viene acompañadito del trastorno ansioso. Entonces, cuando voy haciendo esto, que se llama la anamnesis, voy recolectando los datos, voy preguntando al paciente. Me doy con la sorpresa de que mi paciente es nieta. La madre también padeció de depresión. Porque ya me empieza a comentar el paciente. La abuela también sufrió de depresión. Entonces me doy cuenta que esta depresión de mi paciente viene desde digamos, es la tercera generación. Y es muy posible que su hija de mi paciente también padezca de depresión. Vamos relacionando cuán importante es esto para la personalidad del paciente, para su desenvolvimiento. Y es más, nunca estas personas anteriores a mi paciente, que es la madre y la abuela, siguieron sesiones para mejorar estas depresiones. Entonces, es importante identificar, no solamente decir, bueno, tú padeces de depresión, tu madre también, tu abuela también. Bueno, entonces, no solamente para mencionar, sino para explicarle. Que me comente un poco la vida de la madre, que me comente un poco la vida de la abuela, y voy viendo las tradiciones y voy viendo sus características, sus vivencias de cada uno de ellos, para que mi paciente de ahora nos continúe con esas mismas características o comportamientos que no le ayudan. ¿No? Así como estos problemas, digamos, este ejemplo de depresión que siempre he observado, hay otros tipos también por los cuales son problemas hereditarios, genéticos, congénitos, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que desarrollar poco a poco en la consulta. Bien, ha sido un gusto haber estado con ustedes en este nuevo tema sobre el encuadre psicológico, que es importante, como ustedes saben, es el primer día, la primera entrevista donde con el paciente o ganas al paciente o lo pierdes. Pero no se trata solamente de ganar en relación a dinero, sino es más que eso. Ganar significa que logras que esa persona cambie con el pasar de las sesiones psicológicas. Que ahí vas a poder colocar
todos tus conocimientos vas a poder utilizar para el cambio de estas personas. Acompañado del encuadre, acompañado de la anamnesis, como les estuve explicando por qué importante es todas estas características. Mari, ¿estás ahí? Y aquí estoy. Es un gusto haber hablado sobre el encuadre psicológico porque es importante la primera sección para cualquier tipo de trabajo en donde trabajemos para lograr llegar al paciente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en horarios viendo cómo estamos trabajando. Sí, pues el encuadre es muy importante porque hay que recabar bastante información. Y muchas veces la información que queda pendiente nos ayuda a encontrar el origen de una dificultad, ¿no? Sí, me acuerdo bastante de algunos casos, ¿no? Donde yo, cuando recién estaba iniciando mis pininos en psicología, estaba abordando a un joven, un joven, ¿no? Y después de tantas sesiones y muchas sesiones, al final él mismo me dice, a mí a los 14 años me habían violado. Entonces, él era una persona triste, con depresión, ¿no? Entonces, paraba un poco ensimismado, ¿no? Entonces, lo que mencionas es muy importante, ¿no? De hacer la clínica, hacer una revisión de todos los casos, ¿no? Para poder encontrar un posible dificultad. Y se nos pasa, ¿no? Se nos pasa porque a veces lo que dice la psicología, ¿no? Eh, Todo se basa en el motivo de consulta. Y a veces el motivo de consulta está encubierto, ¿no? El motivo de consulta está encubierto. No es, o sea, el motivo de consulta realmente no es el problema. El problema es lo que posiblemente el paciente no se atreve a comentarnos o no tenemos la suficiente confianza para poder abrir, ¿no? Y que el paciente se abrace en nosotros. Por eso también es muy importante saber, ¿no? Y conocer muchos puntos. Yo siempre digo que el psicólogo es muy bueno porque sabe de psicología del desarrollo, psicología infantil, maneja todas esas áreas que otros profesionales pues no conocen, ¿no? Entonces, en ese aspecto seguimos desarrollando, seguimos hablando de teorías de psicología mezclado con nuestra propia experiencia, que es muy, muy importante. La experiencia que uno puede brindar en estas, digamos, sesiones, espero que les sirva a las demás personas a poder generar las propias y también estar a la expectativa a las preguntas propias del tema. Bueno, Ethel, no sé, ¿alguna aseveración finales para todos? Tu audio, Ethel. Tu audio, Ethel. Sí, ahora sí. Es decir, que lo importante en la atención de cada paciente es el manejo del psicólogo para captar o perder un paciente, ¿no? Qué importante es el encuadre psicológico y la forma, cómo le vas dando a tu encuadre, la entonación que utilizas, el tono de voz para ganar al paciente, ¿no? Entonces sirve bastante, porque si eres un psicólogo cortante, perdites al paciente. Entonces, es ahí donde uno, como todas las profesiones, como las demás profesiones, es donde captamos a los pacientes o a los clientes, ¿no? Del manejo del encuadre. Y a partir de ello, sucesivamente, todas las demás actividades como la anamnesis, la recogida de datos desde su nacimiento, para poder abordar un buen trabajo, para poder realizar un buen diagnóstico y futuras sesiones psicoterapéuticas que nos va a servir a mejorar el problema actual que tiene el paciente. Utilizando los diferentes enfoques, ¿no? Porque los psicólogos tenemos diferentes enfoques, especialidades. Y el que más manejas, porque no todos los enfoques manejamos, y el que más manejas
con eso te va a ir muy bien, pero siempre teniendo la seguridad que lo estás haciendo bien. Ujú. Claro, eso es muy importante, ¿no? Y lo otro que mencionas también es el tono de voz, o sea, el psicólogo, pues, no solamente debe conocer, sino tener la capacidad de comunicar, porque para eso nosotros hablamos de empatía, ¿no? Y habilidades sociales. Interesante, ¿no? O sea, nosotros que hacemos los talleres, el saber escuchar, la empatía, ¿no? Entonces, ponerse en el lugar de otra persona, también debemos aplicarlo pues, con nuestros pacientes. Yo les recomendaría pues, a las personas, a nuestros psicólogos que tal vez tienen un poco de voz baja, no tengan miedo, psicólogos, hagan un taller de, digamos, de oratoria, a un taller de teatro, ¿no? Porque eso nos va a servir a nosotros. Eso no quiere decir que vamos a actuar, ¿no? Sino la idea es, eso nos va a ayudar a poder soltarnos. Y hay que ser conscientes, pues, ¿no? Tal vez nosotros en algún momento hemos estudiado psicología porque teníamos alguna dificultad. Y ahora, pues, será motivo para poder, digamos, desarrollarnos personalmente. Y con nuestro desarrollo le va a servir, pues, a nuestros propios pacientes, a nuestra familia y a todos nosotros, ¿no? Entonces, sí, el tema de hoy día, espero que todos lo puedan, digamos, en tal caso, disfrutar, conocer y hacer un pequeño resumen personal. Tal vez esto habríamos que aplicar nosotros mismos, ¿no? Ver qué aspecto de nuestra historia estamos trabajando y nos falta trabajar. Muy bien, Ethel, muchas gracias. Sí, más bien les voy a enviar algunos archivos que les va a servir como son modelo de anamnesis, modelo de examen mental, lo que más se usa, ¿no? Lo más práctico, como les dije ahí cuando les estaba explicando, no es bueno una anamnesis tan tediosa porque también aburre al paciente. Tampoco corto, no lo adecuado. Entonces voy a enviar para que María les pase. ¿Ya, María? Ok, no te preocupes. Bueno, pues, Ethel, entonces estamos nosotros invitando a todos, la próxima sesión es informe psicológico y el tipo de informe, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar a nosotros a realizar nuestro trabajo de otra forma. Hay varios psicólogos que a veces no saben hacer un informe judicial, por ejemplo, tienen miedo. Entonces, ahora veremos los tipos de informes en el cual nosotros podemos capacitarnos y sobre todo, pues a todos nuestros seguidores, igual, pasen la voz. La psicología es hecho para compartir. Ujú. Listo. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima Nos semana. vemos.